de esto también. Vamos a sacar esto. Vamos a poner la copita. Bien. Para terminar con el número de clases que yo tengo que dar, la última, que estaba mezclada entre las 3 primeras clases, yo la decidí ir sacando y formar una nueva clase que se llama La violencia y sus consecuencias para la sociedad actual. Vamos a hablar de distintos tipos de violencia, ¿no? Primero vamos a hacer una aproximación al concepto de la violencia en general. ¿Qué es la violencia en general? Es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, sea como un hecho ya concreto o sea como una amenaza contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo, una comunidad, que provoque o tenga probabilidad de provocar sobre esas personas que se llaman agentes blancos, digamos, sobre los blancos, lesiones, trastornos psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones o muerte. Esto es una definición bastante completa y bastante bien hecha porque incluye los aspectos físicos, los aspectos psicológicos, las consecuencias específicas de daños que se pueden producir en uno y otro caso por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si la queremos, la definición exacta es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo. Esto quiere decir que los niños no puedan desarrollarse ni alcanzar el nivel que se espera, o privaciones. La privación y la deprivación, por ejemplo, sensorial, afectiva, de contacto, lo que forma causa del apego es cuando no se cumple por parte de quien lo tiene que cumplir, es una forma también de violencia. Otra definición que surge del diccionario de sociología de Skinner habla de una actitud o comportamiento que constituye una violación o una privación al ser humano de lo que le es esencial como persona. Puede ser ejercida por una persona, una institución o una situación estructural. Causa daño a nivel físico y psicológico. Siempre las definiciones van a apuntar a este tipo de cuestiones. Y acá me parece lo más importante de esta diapositiva, que es algo aprendido. Son comportamientos intencionales y con mayores connotaciones culturales. La violencia no es ni innata ni natural. Aparecen como respuesta a un probable conflicto y a su resolución. Es decir, que la violencia es una conducta que se aprende, no tiene nada que ver con lo biológico, es bien cultural, que es la forma que se utiliza para resolver conflictos. Acá cuando, por ejemplo, se votó la ley para los jubilados en el gobierno anterior, se lanzaron las piedras y baldosas del Congreso contra el Congreso y cosas por el estilo. Bueno, este era un conflicto que después se puede analizar si estaba bien, si estaba mal, si podía haber una solución mejor, a reformular los proyectos de leyes. No, directamente se pasó a lo violento. Esto en el concepto de Cerezo, Echeburrúa y San Martín. Siempre que vayan a hablar de violencia, van a hablar de Echeburrúa. Es una de las personas que más trabaja en este tema, o ha trabajado. Cuando nosotros hablamos de violencia, tenemos que dividir la violencia en 3 grandes áreas. Una violencia que se llama directa o visible, del plano de lo visible, y hay otras violencias que están en el plano de lo invisible, que tienen que ver con los principios culturales de que cómo una estructura social o una determinada sociedad ve a una conducta o la califica como violenta o no, y la violencia estructural, que son aquellas violencias invisibles entre las que se encuentran las simbólicas, que tienen que ver con una serie de sesgos
o pensamientos que se van inculcando a los distintos miembros de esa sociedad para resolver o llegar a tener una determinada concepción de algo que piense que se está bien o que se está mal. Por ejemplo, una violencia simbólica, es decir, las mujeres tienen inferioridad física, las mujeres no pueden trabajar como albañiles, las mujeres no pueden hacer esto, las mujeres tienen que dedicarse a su casa a criar a los chicos. Todas esas frases que parecen en principio inocuas, forman parte de una violencia estructural, en este caso específicamente la variedad simbólica. De acuerdo al acto violento, la violencia se puede clasificar en autoinfligida, interpersonal, colectiva y comunitaria. ¿Qué es la autoinfligida? Son los pensamientos y comportamientos suicidas, las autolesiones, las automutilaciones. Es decir, es la violencia que también se la llama refleja, es la que nace de un sujeto y se refleja contra el propio sujeto. La interpersonal, cuyo paradigma es la intrafamiliar, se produce entre miembros de una familia o compañeros sentimentales, suele acontecer en el hogar e incluye distintos tipos de violencia, como contra la mujer, contra los niños, contra los ancianos, contra las personas enfermas, etc. La violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia por personas. Esperen un poquito, que se me trabó el mouse. Ay, Dios. Es el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo en contra de otro grupo de individuos para lograr objetivos políticos, económicos y sociales. El ejemplo típico, la barra brava. El ejemplo típico de la violencia colectiva en lo cotidiano, que tenemos mucho acceso, es la barra brava. Pero hay otras formas de violencia colectiva. Por ejemplo, la pelea entre distintos grupos políticos que en busca de determinado situación ventajosa para el propio grupo en detrimento de la situación ventajosa del otro. La violencia comunitaria. Acá, los que ejercen la violencia comunitaria suelen no estar relacionados entre sí. Se pueden conocer o no. Ocurre fuera del hogar, incluye la violencia entre jóvenes, las peleas en la calle entre los jóvenes, que no son las peleas de una barra brava, sino que tienen que ver con peleas que se ponen a discutir por cualquier cosa, que a veces lo lleva a delitos muy graves como la violencia sexual, la violencia en ambientes institucionalizados, la violencia en la escuela, etc. La violencia económica, las medidas tomadas por el agresor, ya sea en forma activa o omisiva, que afectan la supervivencia de los miembros de la familia, perdiendo la casa, el no cubrir las cuotas alimentarias, etc. De acuerdo al acto violento, la violencia puede ser clasificada en psíquica, en física y en sexual. Psíquica es toda la que produzca un daño psíquico. Daño psíquico es lo que se constituye en reacción frente a una situación que es traumatizante. Y puede ser, digamos, de tipo patrimonial o de tipo extrapatrimonial. No voy a profundizar en ese tema porque es muy complejo. La cosa sería así: si el psiquismo forma parte del patrimonio o es un bien natural. Esa es la gran discusión que tienen los juristas. La mayoría los consideran al psiquismo y al cuerpo como daños, como componentes de los bienes naturales. Por lo tanto, si yo genero un daño psíquico en otra persona, ese daño psíquico será extrapatrimonial directo, porque no pertenece al patrimonio, o patrimonial indirecto, porque le disminuye la capacidad de chance, la capacidad de trabajo, el lucro cesante, etcétera, etcétera. Esto puede llegar a ser consecuencia de tratos humillantes, el descrédito, la deshonra, la privación de medios económicos indispensables. Hay muchísimas causas que pueden llevar a la violencia psicológica.
Esperen que saco los cartelitos de... Bueno, la violencia física ocurre cuando una persona le inflige a otro un daño que no tiene que tener la naturaleza de accidente, sí tiene que estar intencionado mediante el uso de la fuerza o algún tipo de arma o de instrumento que pueda provocar o no lesiones, internas o externas. Hay algo que se llama el castigo repetido severo, que son en realidad lesiones leves en principio, pero que al reiterarse en el tiempo van generando verdaderamente un daño, tanto a nivel corporal como a nivel mental o psíquico. La violencia sexual es básicamente el respetar el no del otro. Todo lo que se haga en grado de tentativa, en forma manifiesta o se consume, cuando no es consensuado por el otro, no puede consentir, no, ni le interesa consentir, no ha consentido y se ejerce igual, eso sea mediante la coerción, sea mediante la intimidación, sea mediante el desbalance entre la fuerza o por una relación de subordinación o de poder, constituye violencia sexual. De acuerdo al ámbito, la violencia se dividirá en violencia laboral, violencia en los medios de comunicación, violencia doméstica, violencia escolar, etc. Violencia contra la mujer, que ya vamos entrando más en el tema de hoy. Es todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado posible o real un daño psicológico, físico, sexual, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. Esto proviene del año 93 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia. Entonces, decimos que es por género, tiene como resultado posible un daño de diversa naturaleza, psicológico, físico, sexual, que incluyen las amenazas, la coerción y la privación arbitraria de la libertad, sea en la vida pública o en la vida privada. ¿Qué entendemos por género? Bueno, lo primero que tenemos, el primer concepto que tenemos que ver, voy a ver, correr un poquito, espera. No. ¿Podremos correr esta barra de estado, sacarla por un momento? Hola. Sí, doctor, estoy tratando de poder sacarla. Ah, bueno, gracias. Sí, no importa, está bien. Bueno, no importa, no te hagas problema, Marcelo, deja. Género es una red de símbolos, de patrones normativos, de patrones institucionales, que a través de un proceso de construcción social diferencia a los sexos y al mismo tiempo los articula dentro de las relaciones de poder. Ya vimos esto cuando vimos el proceso de sexuación. Otra forma de considerarlo al género son las características o cualidades sociales, intelectuales, morales o espirituales que la sociedad ha asignado al macho o varón y a la hembra o mujer. Es una definición sociocultural de lo masculino y de lo femenino en cada sociedad a partir de la diferencia sexual. Es una categoría que permite analizar las relaciones entre hombres y mujeres dentro de un contexto social determinado. Un minuto, por favor. Que hoy parece que están los astros complotados para que no se pueda dar la clase. Roles de género. Son las manifestaciones de la identidad, las tareas o papeles que una persona realiza en una sociedad en base a las diferencias biológicas, sea hombre o sea mujer. Hay básicamente dos grandes roles.
El grupo de roles productivos, que incluyen las tareas encaminadas a la producción de bienes y servicios, remunerado o no, clásicamente destinada a los varones, y el rol reproductivo, que comprende las acciones o tareas encaminadas a la reproducción social y biológica, actividades necesarias para garantizar el bienestar y la supervivencia del individuo que compone el hogar. La crianza, la educación de los hijos, la organización, la atención de los cuidados. Habitualmente eso constituye un rol que se lo asigna a la mujer. Lo que no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que estamos diciendo, simplemente estamos describiendo. Acá vamos a ver la teoría ecológica de los sistemas de Uri Profenbrenner, que es una adaptación que hicimos con Raúl Torre ya en el año 17, hace ya bastantes años, donde Uri Profenbrenner va desde lo general a lo individual, analiza los distintos conceptos que tiene la sociedad en cuanto a los roles de la masculinidad y la feminidad, después como eso es muy grande, básicamente la aceptación lo esencial de esto es las ideas sobre lo masculino y femenino que se tienen y la aceptación de la violencia para resolver un conflicto. Luego lo ubica ese concepto macro dentro de un concepto de menor jerarquía o de menor número de personas, que es la comunidad inmediata del individuo. La situación a nivel de pobreza, de posición socioeconómica, el desempleo, las crisis económicas, etc. El aislamiento de las mujeres y de la familia, bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con lo comunitario, con las normas que una determinada comunidad dentro de otro sistema mayor adopta para sí mismo. Por ejemplo, sin hacer ningún juicio de valor, pero hay determinadas comunidades que adoptan determinadas características que parecieran ser atemporales. Sin embargo, tiene que ver con su historia, con su desarrollo, con los valores que han puesto en juego al organizar la estructura social o microsocial que forma esa comunidad, y donde la excesiva mediatización actual sobre algunas cuestiones de violencia hacen que estas personas se encierren aún más en sus costumbres originarias o establecidas en los primeros tiempos, y se produzca un fenómeno que es el aislamiento de esa comunidad dentro del contexto social general. Luego va a un plano mucho más próximo al individuo, que son las relaciones en lo inmediato, las relaciones próximas, la relación con su familia, con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con los ancianos que pueda estar en la casa y demás. Y básicamente la simetría que comenzó, dado este sistema de hostigamiento y de sojuzgamiento de las mujeres, que empezaron a partir de movimientos a salir a las calles y a luchar por sus derechos, que muchas veces han hecho que las decisiones que antes tomaba el varón ya ahora pasen a ser tomadas por las mujeres. Incluso roles que se consideraban estrictamente femeninos, ahora se los considera sin ningún tipo de tapujos como un rol masculino. Y el agresor individual tiene la característica siempre, en el caso porque si bien la violencia de género, la víctima puede ser el hombre, en el 99% de los casos o más es la mujer. Entonces, el agresor en general es varón, con antecedentes de violencia familiar, vista o presenciada en su infancia, repite los modelos y patrones de conducta de sus padres. El padre en general no estuvo muy presente, que digamos, más que para producir violencia, y se suma mucho en el aquí y ahora el consumo problemático de sustancias tóxicas, en particular del alcohol y de algunas drogas, de las que comúnmente se llaman de inicio, como la marihuana, después se pasa a la cocaína, y ahí queda. Porque las otras drogas son muy caras, salvo que pertenezcan a un estrato social muy alto, son de muy difícil acceso. Cuando hablamos de la violencia en la pareja,
tenemos que hablar de las fases que integran el círculo de violencia. Y estas fases tenemos una primera fase de agresión. La persona es víctima de un victimario. Esa agresión lleva primero una primera etapa, valga la redundancia, de clima de tensión, se va generando una tensión psicológica hasta que aparece el primer golpe. El primer golpe puede ser de distinto nivel de gravedad, pero ya por el solo hecho de que haya un golpe ya debe ser considerado desde el punto de vista de la concepción de género y de violencia, de la concepción en general de violencia, ya debe ser tenido en cuenta como algo serio, como algo severo. Ahí vienen los pedidos de arrepentimiento por parte del agresor. Al principio la mujer dice que no, después como que va aflojando hasta que muchas veces por la misma necesidad económica, el no tener dónde irse a vivir, el que no la escuchan en las instituciones que las deben escuchar, no hay los elementos necesarios para que esas mujeres puedan salir del hogar o puedan tener una automantención, si no es a partir de la pareja o el marido. Pero la etapa de arrepentimiento y de pedido de disculpas y de pedido de perdón y de gran teatralización, donde se arrodilla y le dice que nunca más va a pasar, viene como a configurar la segunda fase. La segunda fase tenemos que es la fase de reconciliación, pero para reconciliarse, por un momento, aunque sea pequeño, la mujer plantea las cláusulas del contrato que quiere que se cumplan. Todo viene que sí, se va a cumplir, no va a pasar más esto ya está olvidado, quédate tranquila, que esto no se va a volver a repetir, qué sé yo, ¿verdad? Viene este proceso de negociación, se llega a un cierto equilibrio, se sigue la relación, se la sigue viendo, hasta que se acumula nuevamente la tensión, porque el problema acá es del hombre violento y no de la mujer. El problema es el hombre es el que maneja mal su impulsividad, maneja mal su ira, no puede controlar su disgusto, necesita volcar la agresión como para bajar sus tensiones internas. Entonces, ¿qué sucede? Se va acumulando toda esta tensión, se va acumulando, vuelven otra vez los insultos, vuelven las descalificaciones y se produce una nueva agresión. Y así se repetirá el circuito ad infinitum, salvo que alguna de las dos partes rompa este círculo y pida ayuda, ayuda de todo tipo, social, psicoterapéutica, jurídica, pero las fases tienen que ser cortadas, digamos, tienen que ser interrumpidas, si no, no va a pasar nunca más nada. Mejor dicho, nunca va a pasar más nada en cuanto a cambio. Van a seguir pasando las mismas cosas que estaban pasando hasta este momento. ¿Cuáles son los sesgos cognitivos que tienen los varones agresores según Montalvo y Echeburrúa? Hay básicamente 3 o 4, pero vamos a verlos para enunciarlos porque son muy claros. Primero es la creencia distorsionada sobre el rol de género. Se atribuyen una cierta superioridad a los varones que es histórica, salvo en las épocas del matriarcado que hubo en varias oportunidades a lo largo de la historia del mundo, pero que duraron relativamente poco tiempo comparado con el sistema patriarcal, donde la mujer es posesión de un hombre. De hecho, fíjense ustedes que es fulana de tal, fulana de tal, el de puede ser López, González, puede ser María López de González. La partícula de nos está marcando la posesión del hombre por parte de esa mujer. De hecho, las frases comunes, mi mujer, hablan en sentido de posesión.
de cosificación de la mujer. Esto es la creencia distorsionada sobre el rol de género. El segundo sesgo es la inferioridad de la mujer con una supuesta legitimación biológica, como que la biología legitima que las mujeres son inferiores. Lejos de la biología hacer eso, porque si queremos analizar desde un punto de vista biológico puro el funcionamiento del cuerpo humano de la mujer, es mucho más complejo el funcionamiento del cuerpo humano de la mujer que de un varón. Los ciclos hormonales, los ciclos reproductivos, los ciclos de decadencia del sistema hormonal son mucho más complejos, son mucho más notorios que los del varón. Eso por un lado, tienen mucho más complejidad. Segundo, la inferioridad supuesta de que porque es mujer no puede levantar peso es porque no está acostumbrada a levantar peso, porque los mismos roles de género hacen que las mujeres no se acostumbren a levantar peso, o no se acostumbraban a levantar peso. Pero en realidad una mujer puede estar entrenada igual que un varón. Igual que un varón. Por supuesto, tendrá que ver qué es lo que se quiere ganar. Si se quiere ganar volumen, si se quiere ganar fuerza, si se quiere ganar resistencia. Son cuestiones de otro nivel de análisis, pero no hay diferencia entre el varón y la mujer. Y además le digo, ¿cuántas mujeres hay en este grupo? No sé, profe, pero me parece que somos bastantes. Más o menos, ¿cuántas serán? Ese dato creo Levantemos que la lo tiene mano. Lau. Alrededor de 60. Levantemos más o la menos, mano las mujeres. mujeres, o levantemos la mano los hombres. No, yo pregunté cuántas mujeres había, no cuántos hombres había. Ese es un sesgo cognitivo. Se interroga por la mujer y se contesta en función del hombre. Bueno, les voy a decir una cosa. Todos tenemos, hombres y mujeres, hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En principio se piensa que los hemisferios son simétricos. ¿Qué pasó? Bueno, en principio se piensa que los hemisferios son simétricos. ¿Ok? Sin embargo, se vio que los hemisferios no son simétricos. Ni son simétricos los hemisferios de los varones, ni son simétricos los hemisferios de las mujeres. Pero cuando se estudiaban los cerebros separados por sexo, o varones y mujeres, se vio que el nivel de asimetría en las mujeres era mayor que el de los hombres. ¿Qué conclusiones piensan que pudo haber sacado la investigación esta? Si las mujeres tienen mayor asimetría, ¿qué se les ocurre pensar? Que la mujer tiene más desarrollado quizás el lado masculino que el femenino, ¿puede ser? No es tan así, pero sí lo que podemos decir que a mayor nivel de asimetría hay mayor capacidad de realizar tareas simultáneas, porque unas las puede realizar a partir de un hemisferio y las otras están siendo controladas o dirigidas por el otro hemisferio. Por eso es que las mujeres pueden hacer muchas más cosas al mismo tiempo que los varones. Una mujer puede estar dándole de amamantar a su hijo, en ese momento suena el teléfono, sigue dándole de amamantar, habla por teléfono, se para, va y apaga la cocina, o baja el volumen del televisor con el control remoto, varias acciones complejas o que implican determinados circuitos, cosa que a los varones les cuesta bastante más hacerla, la coordinación. Entonces, esto es una cosa interesante de que la biología justamente no convalida en nada la inferioridad biológica de la mujer. Eso es un invento. Y otra forma es de sesgo, que la violencia es una forma de resolver un conflicto, como lo es también el alcohol. En este sentido, la violencia
como los usos problemáticos, no consumo esporádico, uso problemático de una sustancia tóxica, adoptan esta modalidad, donde el tóxico o el acto violento se lo inviste de manera tal que se cree que a partir del ejercicio de ese acto violento o de ese consumo de tóxico, la realidad va a cambiar, y no va a cambiar absolutamente nada, lo más probable es que se empeore. Un tema que es muy complicado, pero vamos a repetirlo una vez más, porque si no nos quedamos atrás, es la diferenciación que existe entre los psicópatas propiamente dicho y los trastornos antisociales. Si ya esta diferencia entre psicópatas y trastornos antisociales era compleja, mucho más complejo es la subdivisión que presentan los psicópatas en psicópatas integrados y psicópatas integrados o subclínicos y psicópatas delincuentes. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, psicópatas delincuentes y psicópatas integrados, ¿qué diferencia tienen entre ambos? ¿Son entidades diferentes o es el escalón previo a la integración a la desintegración? Después, siguiendo a Hart, que la escala de psicopatía está validada para la Argentina, de Hart, la de Hart, la de Hartnur, Torrubia, Cuquerella, Pozueco y colaboradores, dicen que es importantísimo y necesario distinguir entre la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad. Esto es muy importante. El trastorno antisocial de la personalidad es la consecuencia de haberse desarrollado mal el carácter, mientras que el trastorno psicopático es algo que se trae en forma congénita, que está involucrada incluso la propia carga genética y que no se va a modificar durante toda la vida. Podrá tener variaciones de grado, podrá pulirse algunos aspectos o limarse algunas aristas, pero lo esencial, del núcleo esencial del individuo que es psicópata, lo va a tener de por vida. Lo que pasa es que en algunos casos, ya me voy adelantando, tener rasgos subclínicos o tener rasgos psicopáticos, en una palabra, no ser un psicópata conformado, hecho y derecho, sino tener rasgos psicopáticos. Muchas veces esos rasgos psicopáticos son necesarios para la sociedad. Son casi un mecanismo adaptativo. Supongamos que nosotros tenemos que formar grupos de francotiradores. Obviamente tienen que ser personas que tengan cierta anestesia frente al miedo, que tengan cierta falta de empatía frente al otro, porque imagínense si el francotirador se va a poner a pensar y le voy a tirar y se va a morir y que la abuela lo va a llorar y bueno, va a ser un desastre, los hijos se van a quedar sin padre. Bueno, ese hombre no sirve para francotirador. Tiene que tomar una distancia afectiva muy notoria o muy importante entre él y el otro. Por ejemplo, si tenemos que utilizar o analizar o estudiar a los que matan a las vacas en los mataderos, a pesar de que ahora el procedimiento es bien tecnológico, digamos, pero igual tiene una parte por la cual está guiada por el ser humano. Obviamente no se puede poner a empatizar en el daño que le va a provocar a la vaca, porque ahí se utilizan mecanismos que son los siguientes. Por un lado, a ese conjunto de que tienen que ver con agresión y con impulsividad propiamente dicha, con manejo de la ira frente a determinadas situaciones, se requiere que sean psicópatas. Los comandos de una fuerza armada o los comandos de una fuerza de seguridad tienen que tener rasgos psicopáticos, si no, no podrían hacer ese trabajo. Los cirujanos tienen que tener rasgos psicopáticos, los psiquiatras tienen que tener rasgos psicopáticos. Es decir, mientras que esos rasgos
lleven a un fin que sea socialmente útil o de valor constitutivo. Entonces, la diferencia fundamental entre los psicópatas criminales y los psicópatas integrados, subclínicos o con éxito, es la comisión de delitos que los primeros cumplen, mientras que los segundos desencadenan, vamos a poner, esa energía negativa, esa ira, le dan un fin socialmente apto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, sigamos. Es importante distinguir las personas que son psicópatas de las que simplemente lo parecen. Es una cuestión muy importante porque no todas las personas que exhiben rasgos psicopáticos aislados, en concretos o puntuales momentos o situaciones, no son psicópatas propiamente dicho, sino que simplemente se comportan como tales, lo parecen en tales puntuales situaciones. Es decir, que es un mecanismo adaptativo. Los psicópatas subclínicos o exitosos son aquellos que utilizan un mecanismo de defensa muy conocido, que es el desplazamiento, desplazan la carga agresiva de una situación considerada socialmente disvaliosa, la utilizan para una situación que es considerada valiosa. Por ejemplo, ser un gran militar, un gran comando, ser un gran miembro de una fuerza de ataque y hacer que romper, digamos, el estado donde hay una persona secuestrada, irrumpen y hacen lo que tienen que hacer y lo liberan. Por lo tanto, el fin es un fin que fue útil para la sociedad. Bueno. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestro rol de médicos, de docentes, de miembros de una fuerza de seguridad, de trabajadores de la salud en general, de trabajadores de servicios sociales, darnos cuenta de una posible situación de violencia básicamente de tipo psicológica que ejerce un psicópata integrado en su vínculo, entre comillas, amoroso o afectivo con X persona? Y tenemos que primero reconocer que hay correlatos previos que están presentes y se manifiestan desde la etapa del noviazgo. ¿Cuál sería el primer elemento? Ya lo vamos a ver con más detalle, pero ¿cuál sería el primer elemento? La posesión. Comienzan a separar a la persona objeto de su amor, vamos a llamarla así, de sus relaciones previas, de los padres, de los amigos, de los hermanos. Comienzan todos los mecanismos de control, de dónde vas, dónde no vas, hasta de impedirles ir a determinada iglesia o a determinada situación cultural, o ir al cine con una amiga mientras que él está trabajando. Es imposible hacerlo, porque toda su vida tiene que ser dominada, mejor dicho, por el agresor. Son incapaces de proporcionar una relación íntima basada en el respeto, en el amor, en el compromiso, la fidelidad o en el valor que sea, y es más frecuente su recurso a la violencia psicológica y en segunda instancia a la física. La dinámica de relación en una pareja de psicópatas integrados, de los psicópatas integrados, están centradas en mentiras, en infidelidades, en manipulaciones y patrones de interacción coactiva de diversa índole. Todo lo cual nos lleva a pensar que las relaciones íntimas con psicópatas integrados, a pesar de su encanto y apariencias superficiales, se caracterizan por un tipo de violencia mayormente de carácter psicológico
generadoras de sufrimiento para las víctimas. ¿Cuál es el perfil psicosocial de estos individuos? De acuerdo a Clickley, que fue uno de los pioneros en escribir de estas cuestiones, ya en el 76 definía a los psicópatas, digamos, subclínicos, pero también lo hacía extensivo a algunas variedades de los psicópatas clínicos, clínicamente evidentes. La simpatía, el encanto superficial, la inteligencia, el hecho de ser individuos que siempre están despiertos en el sentido de, no que no duermen, sino que siempre están atentos a cualquier cosa que puedan pescar del medio de la relación para sacar provecho de ello. Que causan buena impresión, que inspiran confianza, son individuos con gran éxito con las mujeres, con los hombres, así como también tienen conductas de irresponsabilidad que los ponen en riesgo a ellos mismos y conductas de tipo autodestructiva. Por ejemplo, el conducir habiendo consumido alcohol, o el conducir habiendo consumido marihuana, o hacer cualquier cosa, digamos. Ir con exceso de velocidad, hacer wheelie cuando están con las motos, en lugares no adecuados para eso, que puede dar origen a situaciones muy graves, con muchos lesionados y demás, no les importa nada. Sí, ahora van a ver un concepto semántico que es importante, que Clickley, respecto a este tipo de psicópatas, dijo que el déficit era afectivo, que ellos conocen lo que está bien y lo que está mal, sin embargo, no pueden tener la vivencia del bienestar o del malestar. Por eso se los denominó la afasia semántica, que después Jones Key la va a definir como que el psicópata sabe la letra de la canción, pero no la música. Es como si nosotros supiésemos al pie juntilla la letra del himno nacional y no supiésemos cuál es la música que acompaña al himno nacional. Entonces, cuando el lenguaje musical nos dice, esta parte está mostrando una batalla, o esta parte está mostrando la parte épica de la historia, bueno, esos no lo pueden percibir. O sea, ellos pueden ver que alguien está triste y es lo mismo que ver que alguien que está alegre. La tonalidad afectiva que se le dan a la percepción de la realidad es siempre la misma. Tienen empatía cognitiva, pero no afectiva. Y esto es muy importante, porque la empatía significa ponerse en el lugar del otro. Yo me puedo poner en el lugar del otro tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista afectivo. Si yo me encuentro con Raúl y Marcelo y le digo, hola, ¿cómo les va? Que esto, que el otro, que esto, que... Y ellos me dicen que le van bien, yo digo, ah, qué bueno, le va bien, perfecto. Si me encuentro con otra persona, con, no sé, con Jorge, vamos a ponerle un X nombre, le pregunto, ¿cómo te va? Y me va más o menos, porque mi mujer tiene un cáncer, yo tengo problemas prostáticos, y tengo esto, y tengo lo otro, y mi hijo le pasa tal cosa, se quedó sin trabajo. Todo un drama me cuenta. Yo puedo escuchar ese drama desafectivizado, como si fuese un relato que hacen por televisión. Eso es tener la empatía cognitiva, es entender la cuestión que alguien que le pasa todas esas cosas indudablemente tiene que estar mal. Pero yo termino de hablar con Jorge, de escuchar su relato, y me encuentro con Florencia, la saludo a Florencia, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué esto, qué lo otro? ¿Qué estás haciendo por acá? No, estoy haciendo unas compras, lo que fuere. ¿Querés que vayamos a tomar un café ahí a la esquina, que hay un barcito? Vamos a tomar un café a la esquina, y hablamos de cualquier cosa, y el drama de Jorge pasó por mí sin arte ni parte. No dejó nada.
Distinto es si yo me pongo en el lugar de Jorge, el que tenía el drama, y trato de ver qué sentimientos me originaría a mí ese drama. Bueno, eso es la empatía afectiva. La empatía afectiva es tratar de ver qué sentimientos me generan en mí si yo imagino estar pasando por esa situación. Me estoy poniendo en el lugar del otro. Bueno, eso no lo pueden hacer nunca los psicópatas. Nunca los psicópatas. De ahí sus conductas extrañas, autodestructivas, heterodestructivas, cuyas consecuencias llenarían a una persona común de vergüenza, de repudio contra sí misma. Para él, significante, para los psicópatas son insignificantes. Por ejemplo, estaba viendo el caso hoy por los medios a la mañana de un individuo que mató a una abogada que era su pareja, por ahí por la zona de Villaluro, fue preso, qué sé yo, salió por alguna situación procesal, digamos, que le permitieron, lo internaron en el hospital Borda, después del Borda lo dieron de alta, salió, volvió a cometer nuevamente las mismas tropelías que había cometido antes, y básicamente él se había relacionado con la que ya estaba muerta, pero que había sido su pareja, la abogada, como proteccionista animal. Entonces él mismo filma un video, se hace filmar un video cuando está en libertad, donde está él con unos gatitos y dice, bueno, mañana los voy a, ¿cómo se llama? Cuando se les saca la piel, tiene un nombre esa acción, los voy a... Despellejar. Los voy a despellejar y con la parte interna podemos hacer un escabeche, qué sé yo. Miren la falta de empatía afectiva, incluso contra él mismo. Porque si él tuviese un poquito más de soltura, sus pensamientos fuesen más flexibles y tuviese alguna posibilidad de asignar el afecto a las cosas, se daría cuenta que eso, lejos de generarle un beneficio, le genera un perjuicio frente al común del imaginario social. Sin embargo, lo siguen haciendo. Para lo que para otros sería terrible hacer, para los psicópatas es lo que no es más que una molestia pasajera. La máscara de la sanidad. Esto es otra de las cosas importantes en los psicópatas. En general tienen un buen concepto social cuando no están ejerciendo psicopáticamente una acción. Son individuos que hacen bien su trabajo, tienen una buena percepción social. Miren el Padre Graci, por ejemplo. Son personas que generan a veces cosas buenas, pero con el objetivo último de generar esa acción buena es generar otra acción mala. Y son los casos que por lo general funcionan con normalidad en la sociedad, como hombres de negocios, políticos, militares, médicos y psiquiatras. La diferencia entonces entre la psicopatía subclínica y la psicopatía criminal son evidentes, fundamentalmente en su vertiente conductual. La primera pregunta que siempre se ha hecho la psiquiatría y la psicopatología es si los psicópatas pueden amar. El amor se lo define como un sentimiento que combina a nivel psicológico una motivación de afiliación, que es la necesidad de apego, actitudes y expectativas socialmente aprendidas y conductas manifiestas. Es decir, las conductas amorosas también son socialmente aprendidas. Las actitudes de caballerosidad también son actitudes aprendidas, son actitudes de conducta manifiesta.
Los psicópatas tienen una característica que los definen o los hace diferente a los que no somos psicópatas. Dos rasgos: que tienen bajo nivel de miedo, nada los atemoriza. Y el placer ante el sufrimiento ajeno es sumamente valorado o vivido con un gran placer. Es incapaz de sentir miedo, por lo tanto no teme las consecuencias de sus acciones y no siente culpabilidad por las mismas. Todo ello tiene una base biológica que tiene que ver con sistemas de neurotransmisores. Por eso les digo, cuando se conozca mucho más de la psicopatía, de los aspectos biológicos, imaginológicos y bioquímicos, va a haber que cambiar muchos engramas mentales nuestros, porque vamos a ver ahí qué vamos a hacer con los psicópatas, porque los psicópatas no van a cambiar más. El psicópata no va a sentir amor de la misma forma que lo hacen las personas normales. Es una emoción limitada, pues las estructuras implicadas en las emociones son muy antiguas, básicamente son las que están en el sistema límbico, que son inhibidas por la corteza prefrontal. Cuando la inhibición de la corteza prefrontal no se puede dar, porque no se dio el desarrollo cerebral lo suficientemente correctamente hecho, digamos, ya no se va a poder hacer más nada. No va a haber tratamiento. Entonces, estos individuos nunca van a amar como amamos, como entendemos el amor las personas no psicópatas. El amor para ellos es, te amo en tanto y en cuanto me sirvas. Cuando no me servís más, no te amo más. Y por eso puedo hacerte desaparecer o puedo eliminarte literalmente, porque una cosa es eliminar a alguien de nuestro fuero íntimo y otra cosa es eliminarlo del mundo. Bueno, esto es lo que pasa. Nosotros tenemos una serie de características que diferencian uno y otro. Una es la de Clickley, que es la que estuvimos viendo, y otra la del psicópata criminal. Después las podemos ver bien, pero ya todas las dijimos en esta clase, digamos, en distintos momentos de esta clase. Bien. Esto lo vamos a pasar. Vamos ahora a la violencia que se llama invisible. Es la violencia que no deja aparentemente marcas en el cuerpo, como podría ser la violencia física, que si hay un golpe, una lesión contusa, queda la lesión. Si hay una equimosis, una contusión simple, un hematoma, un ojo en compota, vamos a decirlo así en forma ordinaria, pero para que quede claro, se hace evidente a cualquiera, aunque la mujer tienda a justificarlo. Me caí, me golpeé con la puerta, pasó tal cosa, se me cayó algo encima. Sí, lo que se le cayó encima fue la pareja psicópata que tenía. Los sinónimos de la violencia invisible son muchos, y es importante que empiecen a acostumbrarse a manejar estos temas, o estos términos. Abuso no físico, tortura mental o psicológica, abuso psicológico, abuso emocional, abuso indirecto, agresión psicológica, maltrato psicológico, abuso verbal, terrorismo íntimo. Los indicadores como las amenazas, las críticas, los insultos y las humillaciones hacen más obvias las manifestaciones estas que se puedan visualizar mejor. El concepto clave al estudiar la violencia invisible, que básicamente es el estudio de la violencia psicológica, es determinar o descubrir los patrones de interacción coactiva, que se trata del denominado ciclo de manipulación psicopática. De esto habla Hart, habla Garrido, habla Marietán, habla Pozueco. Es un ciclo coactivo manipulativo en el que la violencia psicológica es el modus operandi
de los psicópatas integrados. ¿Cuáles son los mecanismos que evidencian el abuso emocional? Son varios factores y subfactores de maltrato, que va desde humillaciones, descalificaciones, ridiculizaciones en público, en privado, aislamiento social, económico, amenazas de maltrato a la esposa, a la pareja, a los seres queridos, la destrucción o daño de las propiedades valoradas por la víctima, amenazas repetidas, divorcio, abandono, la negación de la violencia por parte del individuo, la atribución de la responsabilidad de la violencia a la víctima. Tuve que ser violento porque ella actúa de esta manera y me genera tal cosa. Los comportamientos y actitudes que produce primeramente siempre en una fase de tipo no visible para después poder pasar a la más visible. Por ejemplo, puede ser psicológica y visible la descalificación en público, la corrección en público, el ridiculizar a la persona en público. Por eso les aconsejo que lean esta tabla, que es la tabla de Taverniers, donde están los distintos factores que forman parte del maltrato psicológico y los subfactores, que son las conductas que se realizan en pro de ese factor. Es decir, para que haya desvalorización, hay que hacer alguna de las conductas, o varias, de las que están descritas en los subfactores. Si el factor es la desvalorización, ¿cómo se llega a la desvalorización o cómo se la pone en evidencia? Por la ridiculización, el desprecio, la descalificación, la trivialización y la oposición. Si el factor es la hostilidad, los reproches, los insultos, las amenazas. Si el factor es la indiferencia, no hay empatía, no hay contención y hay monopolización. Significa que esa persona es exclusivamente para el poseedor, que es el agresor o el psicópata. Si el factor es la intimidación, el juzgar públicamente, el corregir, los gestos amenazantes, las conductas autodestructivas, es la forma en que la intimidación se pone de manifiesto. Si el factor es la imposición de conductas, acá vienen las órdenes, las insistencias abusivas, los sabotajes, el bloqueo social, la separación de la mujer de su contexto que antes venía llevando, sus amistades, compañeros de trabajo, familia, incluso hasta cuestiones de tipo religioso, que aparentemente podrían ser molestas para la pareja agresora. La culpabilización se muestra saboteando a la víctima mediante acusaciones, desmentidas, y un fenómeno que es el gaslighting, que es la forma de oscurecer, de empañar la imagen de la víctima. La expresión gaslighting viene de cuando el teatro se lo iluminaba con luz, digamos, con hidrocarburos, con combustibles como querosén y demás, la lámpara de querosén. Después, cuando se electrificaron, quedó el sistema químico, por así decirlo, de iluminación, relegado a un segundo plano, pero coexistían los dos, porque era bastante inestable la electricidad, se cortaba, entonces se prendía el sistema iluminado con gas, o con otro hidrocarburo, ¿no? Entonces, en la jerga teatral apareció una expresión: no me hagas luz de gas. Significa no trates de opacarme, no trates de oscurecerme. ¿Por qué? Porque los de técnica en el teatro, cuando se llevaban mal con el actor, con la actriz, con varios, con un músico, con el que fuere, le cortaban la luz y lo tenían que iluminar con gas. Entonces cambiaba absolutamente la apreciación del músico, de la actriz, del actor y demás. Bueno,
Eso para el castigo a la culpabilización. La bondad aparente, que es sinónimo de manipulación, es muy importante también. Las categorías del maltrato. Bueno, todas tienen un común denominador, que destruye la autoestima y genera la indefensión. El estudio del síndrome de indefensión adquirida se hizo con perros, está aprobado como es el mecanismo, no es una cosa que se ha inventado, no es un constructo psicopatológico, sino que es justamente una conducta aprendida de acostumbramiento a la agresión. Entonces, todo esto que lleva a la autoestima y genera la indefensión, se lo puede clasificar en maltrato económico, maltrato estructural, maltrato espiritual y maltrato social. Consecuencia, autoestima destruida, indefensión presente. El maltrato económico apunta el control absoluto de los recursos económicos de la víctima. El maltrato estructural alude a las diferencias y las relaciones de poder que generan y legitiman la desigualdad. El maltrato espiritual, que sugiere la destrucción de las creencias culturales o religiosas de la víctima, o a obligarla a que renuncie a sus creencias personales y acepte un sistema de creencias determinado. Y el maltrato social se refiere al bloqueo social de la víctima, al aislamiento de sus relaciones interpersonales y las degradaciones de estas. Otra cosa muy importante que se ha escuchado mucho hablar en los últimos tiempos en los medios, que ya se venía diciendo, pero que tomó ahora como mucho auge, está como de moda, es hablar de la tríada oscura de la personalidad, que es el perfil general del psicópata integrado. Esto es muy importante. La tríada oscura de la personalidad, que en idioma castellano se la utiliza como el acrónimo tríope, es la unión de rasgos psicopáticos, narcisistas y maquiavelismo, entendido como manipulación, para realizar conductas decididamente dañinas, nocivas y muy violentas contra las víctimas. Buscan venganza y se vengan. Así lo definía Nathanson, Paulus y Williams en el 2004. Acosan a sus objetivos románticos, es cierto. Son los tipos que se les cruza una persona por delante y pasa a ser un objetivo romántico o un objetivo de deseo y no van a parar hasta que lo consiguen. Actúan en función de sus fantasías sexuales desviadas, es decir, de Williams, Spiedel, Palhum, Cooper, Howell. Bueno, son todos los trabajos que hay, que son menos de 10 años los trabajos, así que les va a venir muy bien si los quieren consultar. Promueven y mantienen relaciones íntimas y o de pareja desastrosas, contraproducentes e incluso peligrosas. Son los clásicos buenitos que a la noche se transforman en verdaderos demonios cuando salgan el público. Por eso, de ahí viene que quieran alejar a la víctima de todo su círculo de relaciones, porque ellos actúan cuando nadie los ve. Y la consecuencia que traen, en principio, no es visible, salvo que lo que se perciba es el terror en la víctima, el cuadro de tipo distímico, depresivo, pero si no, no queda lesión alguna. Pautas de alarma para los padres de adolescentes, de chicas adolescentes y de chicos adolescentes, los intentos de control y aislamiento por parte de la persona con la que están saliendo. Quiere saber todo lo que haces, exige explicaciones por todo, son coercitivos, son intimidatorios y aseguran el silencio de la víctima. La agresividad manifiesta y encubierta,
se muestra con ataques o arranques de enojo, que con frecuencia es verbalmente agresivo, independientemente de que no emplee violencia física. El desprecio y la humillación deja de hablar o desaparece sin dar explicaciones, llega tarde, se burla, utiliza lo que sabe de la vida de la pareja para hacer reproches, se muestra seductor con otras personas para hacer daño, para provocar sufrimiento a su pareja, etc. La manipulación es sacar de mentira verdad, es un ejemplo típico de manipulación, miente en forma constante, miente hasta el punto que se le antoja mentir, y de esa manera ve cómo reacciona la mujer en este caso, y a partir de ahí, él ir escudriñando y sacando cosas que de otra manera no lo iba a poder lograr. Niega sus errores y culpabiliza al medio. Esto es porque vos te hiciste amiga de tal persona y tal persona te llena la cabeza. No pueden intercambiar opiniones, sino que son discusiones a lo máximo que pueden aspirar, y de ahí en más son verdaderas situaciones de violencia. Se presentan como si ellos fuesen víctimas, buscan desviar la atención hacia el comportamiento de la víctima, siempre utilizando la misma expresión. Es una loca mentirosa. Esto es típico. Yo lo he escuchado infinidad de veces en tribunales. Es una loca mentirosa. Y hay una fachada externa de buena apariencia. Vamos a hablar de los sexismos. Los sexismos es un estado que tiene que ver, por un lado, con una cuestión de construcción social del rol, el rol que tiene o que merecería ejercer una persona que se ubica o se percibe en la posición de mujer, de esposa, de amante, de lo que fuere. El primer componente cognitivo de sexismo es la confusión entre lo psicosocial y lo biológico. Confunden, creen que lo psicosocial y lo biológico es lo mismo, no es lo mismo. El componente afectivo sexista de construir la realidad. Ellos construyen una realidad como lo ven en esta foto, el marido está en la cama o en un sillón cómodamente sentado y viene la mujer casi de rodillas trayéndole la merienda. Es un sexismo, una actividad sexista. Es la mujer la que tiene que brindar siempre el cuidado, el placer, el dar el buen trato, todo lo demás, en contrario, corresponde a él. El componente cultural, que es el mundo se organiza en función del rol masculino, la relación entre lo erótico, desde lo masculino con lo agresivo, la detección de sesgos cognitivos sexistas permiten realizar programas terapéuticos en hombres maltratadores, y esto sí está bueno, porque estos programas se pueden iniciar mucho antes de que la cosa pase a mayores. Entre ellas, una muy buena cosa que existe para esto es hacer el intercambio, juegos de role-playing. Primero, tener una educación sexual integrada, progresiva y sistemática. No puede ser que las cuestiones de educación sexual las hablen cualquiera, diga cualquier cosa, no sea sistematizado el aprendizaje, no se tenga en cuenta la edad de a quién se va referido el mensaje a aprender. Entonces, este tipo de cosas tienen que ser solucionadas por la educación sexual integral. Eso es punto uno. Punto dos, la acción sobre los medios masivos de comunicación, en donde tiene que salir, desterrarse ese constructo de que la mujer es tonta, que la mujer es trivial, que la mujer no puede
triunfar. Las mujeres pueden ser brillantes y son brillantes, como también pueden ser los hombres brillantes, y algunos lo son y otros no lo son. No todos somos iguales, pero justamente el componente conductual que tiene que ver cómo se organiza el mundo en función de lo sexual, del rol, es terrible. Yo me acuerdo que cuando me recibí de médico, yo me recibí de médico en el año 80. Sí, en el año 80. Todos éramos, la mayoría de los estudiantes éramos varones. Había chicas, pero en número de 1/3 de los respecto a los varones, más o menos. El tema era qué especialidad tenían que seguir. Todo el mundo esperaba que de las mujeres siguiesen pediatría, nutrición, ginecología, obstetricia. Y me acuerdo que en la comisión donde yo estaba como alumno, en una charla, uno de los profesores pregunta, ¿y usted qué va a hacer? Le dice a mi compañera. Y ella le dice, voy a ser traumatólogo. La respuesta fue, no es una especialidad para una mujer. Dígame, ¿por qué no es una especialidad para una mujer ser traumatóloga? Como a un chico que quería anotarse en la carrera de obstetricia y no le permitían inscribirse porque era varón. Entonces, este tipo de cosas es con la visión que se tiene del mundo. Cuando ustedes se refieren a los psicólogos, ¿cómo se refieren a los psicólogos? ¿En masculino o en femenino? Y yo tengo psicóloga y mi hijo tiene psicóloga. Entonces hago psicólogo y digo psicóloga. En general, eso también es por una cuestión social, porque justamente se reserva la psicología para las mujeres. Entonces dicen la psicóloga, siempre se habla en términos femeninos, de feminidad, de género femenino, las psicólogas. Los médicos, nadie dice las médicas. Y sin embargo, hoy por hoy hay más estudiantes y más médicas que médicos varones. Y nadie dice las médicas, dicen los médicos. Cuando se habla de los maestros, ¿qué se dicen? Porque las maestras, y en realidad hay maestras y hay maestros. En cambio, cuando se dice de la figura jerárquica, por así decirlo, de mayor entidad que el maestro, que es el profesor, dicen porque los profesores, no dicen porque las profesoras. Es decir, hay una mirada, digamos, con un cierto sesgo en función del rol que se asignó a la mujer y al varón en la sociedad. Nadie dice voy a la mecánica. Y hay mujeres mecánicas excelentes. Y sin embargo, todos dicen voy al mecánico. Otro elemento de sesgo es la relación entre lo erótico y lo agresivo, y los programas, le estaba diciendo de los programas de maltrato. Entonces, se pueden trabajar mucho estos temas en la primaria, diferenciando con el tema de sexo, manejo del cuerpo, intangibilidad del cuerpo, la propiedad que el cuerpo es del niño y que nadie tiene derecho a tocarlo. En el secundario ya que el nivel intelectual, el nivel cognitivo, a los 14, 15 años ya está en un 40, 50% del máximo que puede llegar el nivel cognitivo de esa persona. Se puede hablar de otras cuestiones, de las relaciones amorosas, las pseudoamorosas, los vínculos que se creen que son para siempre y son vínculos que duran un tiempo y que después pueden terminar o pueden seguir, pero no hay nada dicho cuanto al tiempo a priori de cuánto va a durar, no hay ningún signo que diga esto va a durar mucho, porque puede ser que dure mucho, parezca hoy que va a durar mucho y mañana se terminó el vínculo. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si hay hombres, se detectan personas con proclividad al maltrato, hay que someterlos, digamos,
a primero un programa reeducativo, porque muchas veces tienen que ver con el aprendizaje fallido, que se han aprendido mal los modelos de masculinidad y de feminidad. Y si la cosa tiene que ver con alguna cuestión mucho más profunda, ahí ya podemos entrar en un programa de prevención del maltrato, prevención de la violencia, prevención de, mejor dicho, sustitución para resolver conflictos, alternativas, para resolver conflictos alternativos. Entonces, todo eso sirve para estas cuestiones. Vamos a ver qué es esto que se puso acá. Bien. ¿Cómo nosotros usamos o cuantificamos desde lo epidemiológico, desde lo psicológico, desde lo pericial? Bueno, tenemos que tener instrumentos o escalas para ver cuál es la situación de violencia, qué nivel de violencia tiene cada uno de los que intervienen en esa cuestión. Y hay varios instrumentos. Uno es el IPDUMV, que es el Inventario de Pensamientos Distorsionados, sobre la mujer y el uso de la violencia, de Echevarrúa y Fernández Montalto. Tiene 29 ítems, 13 se refieren a los roles de género, 16 a la legitimación de la violencia como forma de resolver el conflicto. Y en la actualidad esto se hizo una revisión del inventario, tal cual como había sido dictado. Se eliminaron algunos ítems y se reagruparon otros en 4 factores: creencia sobre la inferioridad de la mujer, culpabilización, aceptación de la violencia y minimización de la misma. O sea, se sacaron algunos ítems, algunas preguntas, alguna serie de distractores que había en la escala que debían elegir, y se los reemplazó por la creencia en la inferioridad de la mujer. Esto es, al día de hoy, sigue estando a toda hora. Estamos en el siglo XXI, ya estamos en el año 2022, estamos casi llegando al cuarto del siglo y se sigue insistiendo en la inferioridad de la mujer, en culpabilizar a la mujer de la ira del hombre, de la violencia del hombre, de la agresión del hombre. La aceptación de la violencia como una forma para resolver y tramitar los conflictos. Baste con ver el movimiento en la calle todos los días. El otro día vi, no sé si ustedes lo deben haber visto también, que un señor toca, digamos, que iba manejando con su auto, el auto de otra persona, se baja la otra persona con un bate de béisbol y empieza a romperle todos los vidrios. Una reacción a todas luces desmedida, y que hoy por hoy, que hay cámaras por todos lados, y a pesar de que andan mal, hay algunas siempre que anda, queda todo grabado. Entonces es terrorífico la falta de vinculación entre la conducta agresiva y lo normativo. Pareciera ser que lo normativo se desvanece frente al impulso agresivo, y debiera ser de otra manera. Por eso somos seres sociales, porque si no estaríamos como... los animales gregarios, justamente son animales gregarios, la mayoría, salvo algunos que son solitarios, porque tienen en claro la norma que rige el comportamiento de ese grupo, de esa manada, de esa piara, de eso, lo que fuere. No puede ser que el ser humano, que teóricamente es el que más corteza prefrontal tiene 30% del manto cortical del cerebro es prefrontal, y eso nos hace humanos, nos da la calidad de ser pensadores, de ser morales, de ser creadores de futuro. No puede ser que todavía se siga culpabilizando
a la mujer y aceptando a la violencia como una forma de resolver el conflicto. Y además, se la minimiza. Bueno, pero fue un golpe nada más. Hubo un famoso juicio en el que participó, creo que Raúl fue, no importa, no vamos a dar los detalles de los datos, pero donde en una parejita de novios, uno de los, el novio, propiamente dicho, se había obsesionado con la posesión de la chica, justamente esto de querer aislarla del medio en el que estaba, el ser insistente, el no dejarla ni a sol ni a sombra, hasta que la termina matando. Y en el juicio declararon algunos amigos en común que tenían esta parejita, que eran adolescentes tardíos, y los jueces le preguntaban, o el fiscal preguntaba, o la defensa preguntaba, los que integraban, digamos, la vista esta de la causa, los magistrados, sean los magistrados jueces o los magistrados dependientes del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, los defensores particulares, los querellantes, bueno, qué sé yo, todo lo que participa en un juicio. Y en una de las preguntas, que era un muchacho que estaba declarando, le dicen si él había visto violencias o si consideraba que la relación entre fulano y mengana era una relación violenta. Él dijo, no, era una relación común, como todas, como una expresión como diciendo, bueno, sí, es lo que pasa. Dice, bueno, algún golpe, algún empujón de vez en cuando. O sea, que ya se había naturalizado el golpe, el empujón, el castigo físico, lo que quieran ponerlo, como lo quieran describir, para este grupo de chicos era, o por lo menos para este chico concreto que estaba declarando, era algo que no se lo veía como que estaba mal, se le daba un valor positivo. No resuelve el conflicto, hay un conflicto, no se resuelve, se da un golpe y ya está. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes que dice la gente, uy, si a este le hubiesen dado una buena paliza de chico no hubiese pasado lo que pasó? Si a este le hubiesen dado una buena paliza de chico, lo único que hubiese pasado es que le hubiesen dado una buena paliza de chico. Lo que pasó iba a pasar igual. Porque no es con una paliza que se previenen los males sociales. Los males sociales se previenen a partir de un elemento básico, que es la educación formal e informal. La educación informal, la educación que viene por la casa, con roles de la casa, con modelos de relación entre personas adultas y modelos de relación entre jóvenes y entre jóvenes y adultos. Eso es una cosa. Y la educación formal es la que veíamos hace un rato, la educación sexual y demás. Bien. Otro instrumento que tenemos es el inventario de sexismo ambivalente, el ASI, que no tiene nada que ver con la educación sexual integral. El sexismo ambivalente. Son 22 ítems que se exploran, donde se ve el sexismo hostil y el sexismo benévolo. A ver, para no hacerlo tan aburrido esto, ¿quién tiene una idea de lo que es el sexismo benévolo? A partir de un ejemplo que me dé. A ver. Hola. Hola. ¿Alguien levantó la mano? No sé, en una oficina, un hombre más corpulento carga el bidón de agua en vez de hacerlo las chicas. Muy bien, muy buen ejemplo. Ese es un sexismo benévolo. La conducta aparentemente es una conducta buena y probablemente sea una conducta buena por parte del individuo que realiza el cambio de agua, que se muestra solidario. Digamos, podría ser que predomine la solidaridad ante que otro sentimiento en contrario.
Pero de última no deja de ser un sexismo, porque si no estuviese ese señor más grandote, que ahí estaríamos dando de nuevo creencia a la superioridad biológica, no sería a lo mejor una sola chica la que lo levantase el bidón, podrían ser entre dos, pero lo podrían colocar perfectamente solas. El sexismo benévolo, obviamente, dentro de todos los sexismos, es el menos perjudicial. Incluso a veces se los tira o se los lleva a extremos que son innecesarios. A mí me pasó el otro día, yo estaba tomando un colectivo en una avenida que queda cerca de mi casa, y detrás de mí, había yo no me había dado cuenta cuando miro que la gente estaba subiendo los que estaban por delante mío, veo que atrás había una señora. Entonces le digo, pase señora. Me dijo, no necesito que usted me deje pasar, yo puedo esperar y llegar a mi turno. Ahí hay una exacerbación, digamos, medio de tinte sobrevalorado respecto al sexismo. Hay sexismos que son actos de caballerosidad, actos de bonomía, actos de simpatía, actos de afectos, que tienen su componente sexista, sí, porque responden a un rol o a una imagen que a lo largo de la historia fue creada respecto de esa conducta. Pero en términos prácticos, nadie hace nada por sexismo benévolo. A nadie le pasa nada. Sí por el sexismo hostil. Ese es el que es verdaderamente peligroso. Después tenemos la escala de deshabilidad social, que valora 33 ítems y es para detectar disminución o disimulación o dar una imagen positiva. Es decir, esto se toma cuando el denunciado dice, pero no, es ella que es una loca, mire, yo trabajo todo el día, mire, me preocupo por mejorar mi casa, porque los chicos hagan esto, tengan esto, salgan de vacaciones. Y está tratando de dar una imagen positiva, porque todo eso lo puede hacer y ser agresivo igual. Entonces, para eso existe el SDS. Acá tienen los cuestionarios, modelos de cuestionarios, deben señalar este es el inventario de pensamientos distorsionados de la mujer y uso de la violencia, de Cheburrúa, y está, las mujeres son inferiores a los hombres, y tiene que poner verdadero o falso. Ustedes dirán, sí, pero todos van a poner falso. No, hay muchos que ponen verdadero. El hombre es el responsable de la familia, por lo que la mujer debe obedecer. Qué sé yo, es muy chiquita la letra, yo no lo puedo leer todo. Dice, la mayoría de las personas ejercen algún tipo de violencia sobre la mayoría de las personas que ejercen algún tipo de violencia son personas fracasadas o perdedoras. Y tiene que poner verdadero o falso. Ustedes dirán, esto es muy simple. Cuando ustedes ven los protocolos de lo que la gente escribe, se agarran la cabeza. Dice, ¿en qué época estamos? Por Dios. Bien. La muerte de la mujer por razones de género, ya pasamos del plano de lo psicológico al plano de lo físico, al plano de lo social, a los sexismos. Vamos a hablar ahora de la muerte por razones de género, esta diapositiva, y ya terminamos. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, se entiende por femicidio el asesinato, ellos usan la palabra asesinato, sería el homicidio, de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público. Acá en nuestro país, diríamos, se considera un femicidio cuando la muerte se produce en el contexto de violencia de género entre un hombre y una mujer, un hombre que mata a una mujer. Para ello hay un protocolo que es latinoamericano sobre las muertes violentas por razones de género, que en el artículo 169 dice, es necesario recordar que la eficacia de la investigación en los casos de muertes violentas de mujeres depende de manera directa de la prueba técnica producida
por los peritos y especialistas en medicina forense, criminalística, ciencias sociales y comportamiento. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces terminamos aquí y seguiré. En otro momento nos encontraremos por ahí en algún congreso, en alguna charla. En algo por el... Bueno, hasta pronto, que tengan un buen fin de semana. Chao, gracias. Chao.